Bendiciones, amados hermanos, qué gusto y qué dicha poder hoy compartir nuevamente una palabra del Señor para cada uno de los que nos están viendo. Dios los bendiga, ánimo, fortaleza, amén. No haya tristeza del otro lado, sino que haya un corazón alegre para recibir esta palabra. Desde acá los saludamos, desde acá pedimos al Espíritu Santo que les dé fuerza, que les dé ánimo, que los llene de vigor y que estén atentos para recibir esta palabra que hoy nos tiene el Señor preparada. Amén. El Señor está con nosotros y Él venció al enemigo. Amén. Él nos dio una victoria total. El momento que Él venció a la muerte y se levantó de entre los muertos, la victoria fue total. Así que yo te animo ahí donde estás, que puedas tomar, recibir esa victoria y confiar. Más allá de la situación que estés atravesando, seguramente alguna dificultad, alguna lucha como todos, pero confiar de que Cristo te dio una victoria total. Y Él está a tu lado, Él te dio su Santo Espíritu para fortalecerte, para animarte. Y nos ha dado su palabra, para que en la medida que la palabra nos es revelada, podamos realmente aprender, crecer y conquistar. Ir por aquello que el Señor tiene para nuestras vidas. Muchos se preguntan y dicen, este año 2020 es un año muy distinto. Sí. ¿Será que puedo conquistar? Sí, amén. Sí. Es un año donde también el Señor puede hacerte conquistar, crecer, avanzar. No te quedes. Realmente puedas confiar en el Señor, en esa victoria que Él quiere desatar sobre tu vida. Sí. Y como veníamos hablando, ¿no? Entendemos que este mes, el mes de octubre, es un mes para abrir paso. Sí. ¿Sí? Es lo que el Señor nos ha puesto. Y en base a esa palabra estamos trabajando, caminando este mes. Y hoy queremos compartirte justamente acerca de un tema que va a capacitarte, va a ayudarte para que puedas seguir abriendo paso. Sí, hay muchas cosas que en este tiempo de cuarentena se nos han cerrado, ¿no? Muchas cosas. Hemos vivido un año tal vez de puerta cerrada, donde lo que quisiste conquistar, lo que quisiste tomar, lo que quisiste avanzar, por distintas cosas, no solo por una cuestión personal, sino a veces una cuestión social de lo que estamos viviendo, nos vimos impedidos, pero no terminó el año. Y si tomás esta palabra para el mes de octubre, decís, Señor, yo voy a abrir camino en el nombre de Jesús, tomá cada una de estas palabras como una rema, algo que Dios te da para que puedas avanzar en esa área donde vos viste cerrada, especialmente en eso, ¿no? Donde viste el camino cerrado, bueno, Dios te va a enseñar cómo abrirlo. Amén. Y de la mano de Él, con su Santo Espíritu y con lo que Él nos enseñe, vamos a poder abrir pasos. Sí, vamos a creerlo, vamos a creerlo. Así que yo quiero invitarte que puedas buscar en tu Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 10, un pasaje muy conocido. Vamos a leer el versículo 3 y 4, en la versión Reina Valera. Literalmente la Biblia nos enseña, dice lo siguiente. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren qué palabra tan, digamos, hasta violenta, ¿no? Sí. Porque está hablando de una forma realmente de conquista, como Pablo lo plantea. Pero volvamos a leerlo. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué quiere decir? Aunque vivamos en este mundo. Exacto, en este cuerpo. En este cuerpo, dice, no militamos según lo que el mundo milita, sino que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, dice, o sea que no son armas comunes como cualquier persona puede utilizar, sino que son armas, podemos decir hoy espirituales, porque son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y de esto que queremos hablarte hoy, de que necesitamos tomar estas armas justamente. Yo quiero mencionarte que aquí en el original griego, cuando habla de que son armas poderosas en Dios, directamente lo que dice el original es dinata tu teo. Teo significa Dios, pero dinata tiene que ver con poder, con dinamismo. Claro. Justamente se traduce como poderosas, pero puede ser también armas que nos hacen el camino posible, que nos hacen fuertes, potentes. Eso quiere decir dinata, ¿no? Y dice que es como un poder que conlleva cada arma que Dios nos ha dado, que es el poder de Dios, ¿sí? Un poder de Dios. Las armas que Dios nos ha dado están cargadas, eso podríamos decir, ¿no? Del poder del Espíritu Santo, ¿sí? El poder de Dios. ¿Para qué? Para la destrucción. Y aquí hay algo muy curioso. Cuando dice para la destrucción de fortalezas, uno dice, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de fortalezas, cuando habla de destruir fortalezas? Uno está acostumbrado
cada vez que habla de Cristo, habla del Evangelio, uno habla de edificar, de construir, de restaurar. Exacto, pero este pasaje nos está hablando que Dios nos dio armas que están llenas del poder de Dios, ¿sí? Y que se deben utilizar para destrucción de fortalezas. Literalmente, cuando dice destrucción, está hablando de la palabra griega que es katairesis, que significa demoler, que significa tirar abajo. ¿Sí? Es como aquellos edificios viejos que uno ve que a veces se busca demolerlos porque quieren utilizar el espacio. ¿Y cómo se los tira abajo? Se colocan explosivos, como una dinamita. Como dinamitar, ¿no? Una montaña o un O en el caso de un edificio viejo, una construcción que para que no haya riesgo, no haya heridos, se hace toda una estrategia de demolición, se coloca una carga explosiva ya calculada por ingeniero y eso se derrumba completamente, se destruye para poder aprovechar el espacio. Bueno, aquí la Biblia nos dice de que las armas que Dios nos dio están cargadas. Vamos a hacer una versión bien moderna, contemporánea. Tienen el explosivo del cielo, amén. Tienen ese TNT, esa dinamita celestial que el Espíritu Santo puso sobre esas armas, que ahora vamos a ver cuáles son, para que nosotros, su iglesia, los hijos de Dios, tomemos esas armas y dinamitemos, tiremos abajo esas fortalezas, que tiene que ver qué son esas fortalezas para que podamos entender. El original de la palabra fortaleza, que es ochuroma, significa que son lugares fortalecidos, construcciones fortificadas para resistir los ataques enemigos. O sea, estas fortalezas que tienen que ver con las tinieblas, tienen que ver con lo que el enemigo ha levantado a veces en nuestra vida, a veces en una familia entera, en una ciudad, a veces hasta en una nación. Es lo que la Biblia llama fortalezas. Son como construcciones espirituales que el enemigo ha levantado para generar incredulidad, para que la gente rechace el Evangelio, para que, por ejemplo, en algunos casos se producen tremendas situaciones de pobreza. Hay como una fortaleza, lo que llamamos una fortaleza diabólica, metida en aquel lugar para que la iglesia no pueda prosperar, para que los hijos de Dios no puedan crecer. A veces pasa con cuestiones de enfermedad, pero hoy no nos queremos detener tanto en esto, sino en el hecho de lo que es el poder de las armas que Dios nos ha dado para destruir, para demoler esas fortalezas. Y algo que tenemos que remarcar es que estas dichas fortalezas están preparadas para resistir ataques. Claro. O sea que no se trata de pegar tres gritos, como decimos a veces, y que ya la fortaleza se van a caer. No, son bastiones. Claro. Son, como dice aquí, construcciones levantadas para resistir los golpes. Así que si vamos a ir contra esos bastiones, vamos a ir contra esas fortalezas, hay que ir realmente preparado. Claro, y con mucho poder. Y cargados de esa dinamita, ¿no? Porque precisamente si estamos hablando que este es un mes donde vamos a abrir camino, yo me imagino cuando quieren hacer una ruta, por ejemplo acá cuando estamos cerca de las sierras, ¿no? Vamos para las sierras, estamos por Torkins, por la zona, y de repente vemos que para abrir una ruta, un camino, han tenido que dinamitar una montaña. Claro. O sea, ese impedimento que vos tenías, que no podías pasar, bueno, llegaron los que preparan las dinamitas y volaron un pedazo de montaña para que pueda existir un camino y cruzar al otro lado. Y de hecho eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Nos encontramos con montañas que impiden que nosotros podamos seguir avanzando, sea en tu vida personal, familiar, o sea una nación entera, una ciudad entera, que a veces vemos que están como detenidas ciertas circunstancias, ¿no? Y no podemos avanzar. Bueno, hoy Dios nos está enseñando cuáles son esas herramientas, y más que herramientas, esas armas. Pero el arma está cargada. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. No es el arma en sí, sino el poder que tiene el arma adentro para destruir, ¿qué cosa? Una montaña de impedimento, una fortaleza del enemigo, un bastión que él preparó para no ser destruido. Eso también tenés que entenderlo. Él te va a resistir, él va a buscar resistirte. O sea que vas a tener que insistir en el nombre del Señor. Así se conquista. ¿Sí? Ya ahí nos estamos metiendo en el tema. ¿Sí? Utilizar las armas que Dios nos ha dado nos va a facultar, ¿no? Vamos a estar con la capacidad de poder enfrentar esos bastiones y derribarlos. La Biblia nos asegura que con las armas del Señor esos bastiones van a caer. Amén. Sean como sean engaños, mentiras, artimañas del enemigo. La Biblia nos enseña que utilizando las armas que Dios nos ha dado, esos bastiones tienen que caer. Entonces, podemos hacer como un resumen. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? ¿Sí? Que hay armas que Dios nos ha dado y que las tenemos que utilizar. Sí. No es cuestión de opción, ¿no? Si vos querés conquistar, si vos querés abrirte paso, querés ver a Dios contestando tus oraciones, vas a tener que aprender a usar esas armas. ¿Sí? Y lo segundo que vemos en este pasaje es que ¿por qué hay armas? Porque hay fortalezas que derribar.
¿Por qué hay armas? Porque hay obstáculos que barrer en el nombre de Jesús, que hay que enfrentarlos y hay que barrerlos. El Señor nos manda a nosotros realmente a demoler esas construcciones que nos resisten, ¿sí? A veces puede ser también hasta una represa. A mí me gusta mucho la gráfica de un río, que ese río trae toda la bendición del Señor, y a veces parece que hay represas, que hay diques que el enemigo ha construido, ¿sí? A veces son conceptos en nuestra mente, porque de hecho el pasaje de Corintios, si ustedes lo siguen leyendo, habla de que estas armas nos dan el poder para derribar argumentos, ¿sí? Toda altivez que se levanta en nuestra mente contra el conocimiento de Cristo. Es tremendo, Son como obstrucciones que hay en nuestra mente, ¿no? Que nos cuesta a veces entender lo que Dios quiere darnos, desatarnos. Y también, sí, obviamente, hablamos de fortalezas del enemigo, hablamos de fortalezas en nuestra mente que hay que derribar. A veces son cuestiones en nuestro cuerpo, cuando hay algo que es un círculo, ¿no? Que vuelve a repetirse en nuestra vida, como decía el tema de la enfermedad. A veces vicios que tenemos que nos llevan a... Se va formando como una fortaleza. Damos estos ejemplos para que entiendan que justamente esas son las fortalezas que la Biblia habla que hay que derribar. Hay que romper esos ciclos de vicio, hay que romper esas murallas que nos impiden crecer. ¿Cómo? Usando las armas, usando estas armas. Ahora, perdóname, mi amor, hay familias donde yo veo o donde vemos muchas veces repeticiones, por ejemplo, siempre algún accidente, o siempre alguna enfermedad, o otras familias que siempre hay peleas, siempre hay riñas, como que llevan y traen esos comentarios negativos. Esas son las cosas que vos tenés que empezar a detectar con qué me estoy enfrentando, qué es lo que me está haciendo frente el enemigo y no parece que no quiere caer. Bueno, prepárate porque Dios te va a equipar para que puedas ir contra esas fortalezas que te han venido una y otra vez haciendo frente. Amén, hay que poner esas cargas explosivas del cielo, porque claro, en la Biblia cuando habla de armas habla de arco y flecha, espada, escudo. Nosotros ya estamos hoy en el 2020 y tenemos que usar otro tipo de armas, aunque sea algo gráfico, simbólico, pero bueno, vamos a imaginarnos cargas explosivas, hay que demoler esos diques, hay que derribar toda fortaleza que ha impedido que vos puedas prosperar, que vos puedas crecer, que puedas restaurarte. Bueno, eso tiene que ser barrido en el nombre de Jesús, amén. Ahora, lo que yo quiero preguntar, quiero tirar una pregunta. Si hoy yo te pregunto justamente, ¿cuáles son las primeras armas que vienen a tu mente? Rápido, así sin pensar demasiado. ¿Cuáles son, digamos, vamos a decir 3 armas espirituales, ¿no? Que usamos para guerrear, para defendernos, para atacar, muchas veces para conquistar? ¿Y cuál podrían ser esas 3 armas? Un tiempo para que piensen. Que cada uno pueda ir viendo. Bueno, a mí personalmente lo primero que me viene, bueno, la oración. Usar la oración. ¿Qué más? Otra arma clásica que se usa en el pueblo cristiano, el ayuno. El ayuno. Son armas, ¿sí? Y hay muchísimas armas. Y otra arma que nosotros en este tiempo hemos aprendido a utilizar son las ofrendas, ¿sí? Utilizar las ofrendas que uno puede presentar delante del Señor. Esto es totalmente bíblico, como muchas veces el pueblo de Dios conquistó presentando ofrendas, votos delante del Señor, y el Señor envió la victoria, amén. Cuando era imposible, así el Señor envió la victoria. Y bueno, justamente esa es otra arma. Y podríamos mencionar muchas más. Por ejemplo, hoy hablábamos el hecho de profetizar, de declarar una palabra. Exacto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él con la palabra, con el escrito está, Él pudo derrotar a Satanás directamente. Por eso es bueno que vos guardes la palabra en tu corazón. No solo la leas, sino que la guardes, la repitas, la medites y hasta te la sepas de memoria. Porque van a ser armas en los momentos que vos necesites. Y por eso cada mes también lanzamos una palabra. Por ejemplo, el mes pasado era libertad, ¿no? Liberación, amén. Liberación. Y lo que te pase, bueno, Dios me va a dar liberación. Este mes el Señor va a abrir paso, va a abrir camino. Bueno, esas palabras que Dios nos va dando son esas armas para que vos puedas continuar avanzando y no te quedes. Y ojo, quiero decir algo, un paréntesis. No te preocupes o no te asustes si este mes de octubre estás viendo que algunas cuestiones están cerradas, bien cerradas, como estaba Jericó. Bueno, es justamente porque estamos en el mes de abrir paso. ¿Sí? Dios quiere enseñarte a abrir paso. ¿Cómo? Por ejemplo, hoy, a través de estas armas que el Señor nos da en su palabra, como bien vos decías, el escrito está. El escrito está, muchas veces lo usamos para reprender en una tentación, una dificultad, ¿no? Pero yo quiero que entiendas que eso no solo es para vencer una tentación. Cuando veas justamente una fortaleza del enemigo, donde vos ves que no podés pasar, que no se abre puerta, es el momento que uses el escrito está. Tenés que pedirle al Espíritu Santo una palabra, ¿sí? Y conforme a lo que está escrito, vos puedas declararlo, ¿por qué no recitarlo de corazón mientras orás? Decir, la palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, por ejemplo, ¿no? Amén. Y uno puede decir, escrito está.
Y el enemigo tiene que huir frente a esa palabra. ¿Sí? La escasez tendrá que huir, porque vos le estás creyendo al Señor y estás declarando un escrito está. Exacto. Eso está escrito. Le guste o no le guste al enemigo, lo tiene que obedecer porque está escrito. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estoy dando un ejemplo del Salmo 23, ¿no? Pero qué bueno que podamos declarar esa palabra. Sí, por eso es bueno atesorarla, como decíamos. Ahora, ¿qué pasa con que uno puede decir en este momento, bueno, yo estoy tranquilo, estoy bien, Claro. no me gusta atacar mucho, prefiero solo defenderme o mantenerme quieto? ¿Qué pasa, no? Con aquellos que son cristianos y que prefieren tener Como una actitud pasiva. una actitud pasiva ante lo que es esta cosa de decir voy a avanzar, pero para avanzar tengo un enemigo y ese enemigo lo tengo que atacar. Claro, siempre vas a encontrarte, si sos cristiano, si sos un hijo de Dios, de alguna manera vas a tener que enfrentar una fortaleza del enemigo. Porque el enemigo no va a querer que avances. De hecho, ya el hecho de que seas un hijo de Dios, ya él le va a molestar. A las tinieblas le molestan. Donde vos estés vas a traer luz, vas a traer paz y eso al enemigo no le sirve. Entonces te va a poner, va a buscar la manera de poner una fortaleza, de poder frenar, de truncar, ¿sí? Pero por eso hoy entendemos que el Señor nos está llamando a enfrentar esos bastiones del enemigo. ¿Y para qué? Porque el Señor quiere entregarnos la victoria, Sí. que avancemos. Sí. Entonces, nosotros veíamos un poco charlando el tema de que hay como una tendencia en el cristiano. Está el que dice, bueno, yo no molesto al enemigo, así no me molesta. Eso es falso. Eso es falso. Porque aunque vos no lo quieras molestar, él te va a molestar a vos siempre. Por el hecho de ser cristiano, Siempre. de ser un hijo de Dios, Sí. en vos está el reino de los cielos y eso es lo que a él le molesta. ¿Está? Ahora, después tenés un cristiano un poco más maduro que aprendió a utilizar las armas, ¿para qué? Para defenderse. Claro. Y hoy queremos hablarte de un segundo nivel que yo creo que ya somos una generación madura, ya hace años que el Señor viene enseñándole esto a la iglesia, por décadas, de usar las armas para defendernos, pero viene el segundo nivel, que es no solo defenderte. Las armas que Dios te dio son para atacar, son para atacar. Si solo has aprendido a defenderte, hoy te desafiamos a que entres al segundo nivel, que es donde Dios te quiere al frente, adelante, conquistando, atacando donde tenés que... Obviamente, si querés conquistar es porque hay otro que está ocupando ese lugar y te va a tocar justamente ir al ataque, ¿sí? Porque el que está del otro lado no te va a permitir, Exacto. no va a querer que vos lo despojes. Esa es la realidad en el mundo espiritual. Cada vez que predicamos la palabra, cuando invitamos a alguien a la iglesia, cuando predicamos de Cristo a un amigo, vos estás entrando en un territorio que está ocupado por otro. Sí. ¿Y ¿qué estás haciendo? Estás avanzando. Sí. Y va a haber una resistencia, ahí donde tenés que atacar, con las armas que el Señor nos da. Fíjate, lo que dice 2 Corintios, que es lo que estamos hablando, capítulo 6, versículo 7, habla de dos grupos de armas, que es lo que hablábamos recién. Fíjense, dice, con fidelidad, yo les leo la versión NTV, dice, con fidelidad predicamos la verdad. Fíjense, está hablando de predicar. El poder de Dios actúa en nosotros. Está hablando de alguien que predica, de que el poder de Dios lo respalda, y que dice, y usamos las armas de la justicia, con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. ¿Amén? Está hablando de dos grupos de armas, de las armas de la justicia, las armas que Dios nos ha dado, ¿sí? Mientras predicamos, el poder de Dios va con nosotros. Esto es importante, que ahora vamos a hablar un poquito de esto. La unción respalda las armas, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Predicar la palabra. Y dice, con la mano derecha atacamos y con la mano izquierda defendemos. Y como decíamos recién, primero había un grupo de gente, de hijos de Dios, que decían, ni ataco ni me defiendo. Y así se tenían que comer los grandes garrones, como decimos en Argentina, de que el enemigo les quitaba la economía, les llevaba a estar enfermos y sentían que tenían un Dios débil, cuando así no era, ¿no? No tienen avance en la vida cristiana. Es una vida muy, muy tranquila, muy pasiva, donde nunca conquistás, sufrida. Muy sufrida. Es una vida espiritual que hasta termina siendo un poco aburrida, ¿no? Porque es como infructífera. Bueno, ese es un grupo, el que ni defiende ni ataca. Y el Señor nos fue llevando como iglesia en estas últimas décadas a defendernos, ¿no? A levantarnos en ayuno, en oración, a clamar, a decir, Señor, protégenos, sálvanos. Y ahí le pusimos un freno al enemigo. Pero ahora hemos madurado, hemos crecido más. Y el Señor nos está enseñando, como decíamos hoy, el tema de las ofrendas, aún en la oración, en el ayuno, en el clamor. Hay gente que se levanta en la noche a orar, a clamar, a interceder. Tenemos amigos que, de hecho, oran por nosotros, que en la madrugada, a la medianoche, se levantan, oran y oran por Bahía Blanca para que el Señor desate un avivamiento y los bendecimos y agradecemos esas oraciones.
Pero eso es conquistar, eso es ir al ataque, ¿sí? Ir guiados por el Espíritu, con una estrategia celestial. Cuando el Señor nos marca ponernos a orar, a veces nos pasa, ¿no, amor? Que a nosotros nos suele pasar que el Señor nos marca orar por tal familia, por tal otro, a veces incluso por nuestros propios pastores, los pastores Ortega, oramos por ellos, el Señor nos pone carga de estar orando, y uno dice, bueno, pero ellos necesitarán, si ellos son los que nos bendicen. Sí, también, orar por unos, los que nos pastorean, por los que estamos pastoreando, poder orar y decir, Señor, cúbrelos ahora, utilizar la oración. Esa es un arma, la oración, pero son armas de ataque y de defensa, ¿no? que el Señor nos ha dado. Hay un pasaje en Nehemías, si quieren buscarlo, es interesante cómo Nehemías desarrolla todo lo que es la reconstrucción de la muralla. Fíjense que está hablando ahora no de demoler una fortaleza enemigo, sino de levantar una fortaleza propia para protegerse. Y en momentos donde ellos estaban cerrando las brechas, estaban restaurando, donde todo el pueblo muy entusiasmado estaba terminando de cerrar esas brechas para que realmente la muralla quede bien terminada, el enemigo comenzó a atacarlos, los molestaba, querían interrumpir, y eso muchas veces Satanás trabaja de esa forma, queriendo interrumpir lo que Dios te ha mandado a hacer. Y por eso hoy necesitas aprender a defenderte y atacar también al enemigo. En este caso de Nehemías era defensa. Dice que la palabra aquí en el capítulo 4, si lo quieren buscar, el versículo 17, dice que los que edificaban en el muro y los que acarreaban y los que cargaban, o sea, los obreros, los que estaban ahí en plena obra trabajando, dice, con una mano trabajaban en la obra, que yo creo que esto representa y simboliza un poco el avance nuestro, ¿no? Lo que es atacar. Pero en la otra tenían la espada. Con una mano levantaban las piedras, colocaban, se esforzaban, trabajaban, avanzaban, conquistaban. Pero con la otra mano, y de hecho ahí en el contexto bíblico de ese pasaje dice que algunos tenían en sus lomos la espada. Porque por ahí utilizaban las dos manos también para construir. Pero la realidad, el símbolo de este pasaje es que mientras avanzaban y conquistaban, también estaban pendientes de la defensa. O sea, si sos parte de la iglesia de Cristo, si sos un hijo de Dios, estás metido en la obra, como dice aquí, ¿no? De alguna manera vas a tener que resistir al enemigo, porque él va a querer interrumpirte. Ahora te digo algo, como dije al principio, Cristo te dio una victoria total. Amén. Cristo desató una victoria total para la iglesia. Pero parte de esa victoria también son las armas que Él nos ha dejado, ¿sí? La revelación del Espíritu Santo, esa guía que viene de parte de Dios para que podamos descubrir nuevas armas ungidas, ¿sí? Bueno, la realidad es que vas a tener que usarlas, ¿sí? Si no usas esas armas, seguramente el enemigo va a tomar ventaja. Quiero contarles, ya que decís que quiero tomar ventaja, recién me venía a la mente una historia que no se la van a olvidar. Cuando nosotros nos mudamos a esta casa, hace principio de año, Diego vino a ver la casa y había un gran panal de abejas en la entrada, en la puerta de nuestra casa. Entonces, avispas peligrosas, y eran 2 panales, creo. Sí. Uno muy grande y uno más pequeño. Entonces él dijo, bueno, le alquilo a la casa, pero por favor, le dijo al dueño, sáqueme los panales de la abeja. Y de hecho lo hicieron. Cuando nosotros llegamos acá, los panales ya no estaban. Quedaban algunas avispas dando vuelta, que eso también es interesante rescatarlo, ¿no? Y nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos una actitud pasiva porque creímos de que las avispas ya se habían ido. Y no hicimos más nada. Y al poquito tiempo, a la semana, a las 2 semanas, empezamos a ver otra vez un manchón negro, otra vez un poquito más grande, y cuando nos quisimos dar cuenta, a los 15 días, nuevamente estaba el panal enorme. Nosotros podemos tener una actitud de no hacer nada, claro, y el enemigo va a volver a hacer sus artimañas y sus nidos, aunque los eches. Entonces nosotros ya descubrimos que no podíamos tener una actitud pasiva. Tuvimos que tomar una actitud un poco más violenta, ir a comprar un veneno y nosotros atacar. Porque, ¿qué pasa? Las avispas decían, esta es mi casa, y yo les tenía que decir, no, ahora esta es mi casa. Sí. Y ellas decían, no, yo vine primero acá, yo vivo antes que vos. Y yo les decía, no, yo llegué a esta casa y ahora es una casa que me pertenece, por eso vos te tenés que ir. Eso es un poco lo que nosotros queremos graficar con respecto a lo que es el enemigo. Vos tenés que entrar a un territorio donde a veces está ocupado. Y vos tenés que entrar no pasivamente, porque el enemigo se va a quedar ahí, va a ser su nido, y si vos no lo sacás, se va a quedar para vivir porque él se cree dueño de ese lugar. Pero ahí está nuestra estrategia espiritual, está lo que Dios nos está enseñando. Tenés que tener tus armas y tenés que estar preparado con esa bendición, con esa unción, con ese poder del Espíritu Santo, y vas a tener que echar al que está ocupando un lugar que vos querés conquistar, en las áreas que sean. Siempre vas a tener que estar como en una actitud de
conquista, de avance, porque si no, eso va a quedar ahí, y si vos tenés una actitud pasiva, el panal va a quedar para siempre y vas a tener que convivir con esas abejas todo el tiempo, con el peligro de que te piquen. Así que me venía a la mente ese ejemplo, y yo digo, realmente tuvimos que tomar una actitud de quitarlas de nuestro territorio y decirles, ahora esta es mi casa, este es mi lugar, pero bueno, después de un tiempo siguieron como dando vuelta, y cuando se dieron cuenta de que ya no podían hacer su nido, se fueron. Exacto. Entonces en lo espiritual es un poco así, ¿no? Tener esa actitud de avance y de ataque, no solamente de quedarse pasivos. Sí, a mí me gusta dejar bien en claro en este tema justamente, volvamos al primer pasaje, que las armas que el Señor nos ha dado son poderosas, son irresistibles por el enemigo. No pienses de que estás a la par, a la misma altura, no. El problema es que la iglesia muchas veces no ha sido madura y no ha utilizado las armas. Entonces es como que el enemigo se burlaba de la iglesia, pero hoy somos una iglesia madura, estamos aprendiendo cosas nuevas que el Señor nos revela por su Espíritu. Justamente, si estás en una relación con el Espíritu Santo, sos una persona que busca a Dios, que has puesto tu carne en sujeción al Espíritu Santo, yo te puedo asegurar que el Señor te va a entregar grandes victorias. Por eso hoy estás escuchando este mensaje, porque Él quiere enseñarte cómo conquistar, cómo utilizar esas armas. Esas armas vienen justamente por la guía del Espíritu Santo. Es tiempo que utilices la oración, el ayuno, que declares la palabra, aprendas a profetizar por el Espíritu, a que realmente te puedas mover por la fe. Esa es otra arma que nosotros utilizamos mucho. Hoy pensamos en lo que enseña el Señor Jesús. Él dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Sí. Y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Eso habla de que todo lo que nosotros podamos atar y desatar aquí en nuestra vida cotidiana, ¿cómo? A través de la boca, porque ahí el pasaje está hablando de lo que declaramos, ¿sí? Va a causar un efecto en el mundo espiritual. Si nosotros soltamos perdón, por ejemplo, eso es otra arma. Nosotros estamos desatando perdón, estamos desatando a alguien, estamos perdonando a alguien, estamos liberando a una persona cuando perdonamos, sacando la carga del afligido, ¿sí? Cuando bendecimos, por ejemplo, desatar. O, el caso contrario, cuando vemos que el enemigo se está moviendo, rápidamente, en el nombre de Jesús, ordenarle, te atamos y te quedas quieto en el nombre de Jesús. Exacto. Cuando hay gente que está siendo oprimida por mentiras de las tinieblas, gente que es a veces que sufre acusación del enemigo por cosas antiguas o por pecados cometidos, poder en el nombre de Jesús atar esas acusaciones y reprenderlas fuera, que eso es una autoridad que el Señor nos ha dado, ¿no? Sí. Justamente, las armas son poderosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vienen cargadas de autoridad, vienen cargadas de poder del Espíritu Santo. Déjame compartirte un pasaje más en Números 32, versículo 21. Sinceramente, esto es una palabra que descubrí hoy. Hoy la descubrimos, no la conocía, nunca la había leído, pero me llamó muchísimo la atención que Moisés, es un versículo que vamos a leer, pero dice que Moisés, antes de que el pueblo de Israel y el ejército de Israel propiamente salga a la batalla y cruce el Jordán, le dio una orden. Fíjese lo que dice, que de hecho después fue Josué el que fue al frente del ejército, ¿no? Pero dice aquí, crucen con sus armas el Jordán. Se los leo de vuelta. ¿Cuál fue la orden? Crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor. Eso es muy importante. Luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos. ¿Cómo se llama esto? Abrirte paso. Sí. ¿Hasta cuándo hay que luchar? Hasta que el Señor haya quitado del todo esos bastiones, esas fortalezas, sean derribadas completamente y vos puedas tener camino abierto porque el Señor te entregó total victoria para tu propia vida. Es interesante cómo aquí Moisés les dice, van a cruzar el Jordán y van a tener victoria porque el Señor los va a ayudar, Él va a pelear por ustedes. Pero hay algo que quiero decirles, no crucen sin las armas. Si vas a entrar en conquista, si vas por tu tierra prometida, es tiempo que uses las armas que Dios te ha dado. ¿Cómo son esas armas? Poderosas en Dios. Son poderosas, amén. Pero la clave aquí era que tenían que cruzar el Jordán y confían en que el Señor les iba a ayudar. Las armas eran parte de ese propósito. Aquí quiero hacer un paréntesis. Las armas no son clave, pero son necesarias. Sí. Esto es importante que lo entendamos como hijos de Dios. No podemos endiosar el arma que utilizamos. Yo he escuchado muchas veces que hay gente que vive hablando por la oración y el poder de la oración. Y es cierto, la oración tiene poder, pero no nos olvidemos que el poder no es propiamente de la oración, sino que viene de Dios. Amén. El que hace el milagro, nuestro Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, a Él adoramos. ¿Sí? A veces nos pasa con el ayuno. Es como que decimos, todo pasa por ayunar, y por ahí estamos más días en el mes ayunando que comiendo. Y es importante entender que hay que buscar un equilibrio. O sea, yo tengo que cruzar el Jordán
y no tengo que olvidarme las armas, que algunos hacen eso. Claro, no luchan. No luchan. Quieren conquistar y dicen, el Señor me va a entregar la tierra prometida, en algún momento Él me lo dará, y esperan. No. El Señor te dice, cruza el Jordán, no te olvides las armas y yo te voy a ayudar a hacerlo. Porque de este lado están los enemigos, por eso hay que traer armas. Hay que traer armas. Pero también pienso que muchas veces, como decías vos, amor, endiosamos las armas. ¿Qué quiere decir eso? Solo ponemos nuestro énfasis en el arma, pero el arma sin el poder adentro, sin la dinamita, no causa efecto, porque por años o por muchas veces hay como un esfuerzo humano detrás de esa arma donde batallamos y no vemos los resultados que esperábamos, pero porque nos olvidamos de ponerle poder a esas armas, la dinamita que va adentro, la pólvora. ¿Y de dónde viene ese poder? Del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quería llegar. Y quiero hacer énfasis, queremos hacer énfasis en que vos tenés que tener una relación con el Espíritu Santo. Yo creo que años atrás, unas décadas atrás, la iglesia evangélica cristiana aprendió lo que era guerrear, las armas espirituales. Pero se nos bandió un poquito el tema en hacer el énfasis solo en el arma y olvidarnos de quién empoderaba las armas, que es el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces hoy nos volvimos al Espíritu Santo y es Él mismo el que nos dice, bueno, ok, han aprendido a caminar conmigo, me conocen, buscan mi rostro, se apasionan por mi presencia, ahora tomen las armas. Ahora tomen las armas, yo les voy a enseñar a usarlas. Las van a usar, pero yo voy a caminar con ustedes. Esas armas son poderosas. ¿Pero por qué? Porque mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo, como le dijo el Señor ahí al pueblo de Israel cuando entraron a esa tierra prometida. Ir con la presencia de Dios, amén. Y poder buscar un equilibrio, ¿sí? En decir, bueno, son necesarias, no son indispensables, pero son necesarias, las necesito, las tengo que utilizar. El Señor puede darte la victoria aún sin armas. Sí, porque de hecho hay casos como David que enfrentó a Goliat, no tenía espada, no tenía arco, y Dios ungió una piedra para que cuando David tome la piedra pueda realmente voltear a ese gigante y luego cortarle la cabeza. ¿Con qué? Con la misma espada de Goliat. Dios lo puede hacer, pero hoy creo que tenemos que ser maduros, ser sabios y utilizar bien estas armas. Como les decía recién, caminando en el Espíritu. No podemos hablar de armas si nuestra vida es una vida netamente carnal, donde en nuestra vida le damos rienda suelta al pecado o a los deseos de la carne. No, estamos hablando de una vida madura, ¿sí? Donde sujetamos nuestra carne. Bueno, y queremos una conquista, queremos ver respuesta. Bueno, hay que tomar las armas. Hay que cruzar el Jordán con las armas que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Amén? Amén. ¿Vamos por esa conquista? Vamos por esa conquista. ¿Vamos a abrir paso? Amén. Hay que tomar esas armas, ¿sí? Y el Espíritu Santo te va a mostrar. Nosotros queremos orar ahora, pero de una manera muy especial. Hay una gráfica que quiero compartirte, después lo puedes leer tranquilo en 2 de Reyes capítulo 13, versículo 14. La palabra habla de que un rey desesperado fue a pedir ayuda al profeta, a Eliseo. Y Eliseo, ¿sabe lo que hizo? Esta gráfica quiero tomar para orar por tu vida. Viéndolo desesperado, le mandó buscar armas, que consiga un arco y varias flechas. Sí. Y cuando el rey las trajo, le dijo, abre la ventana, vamos a tirar esa flecha. Y Eliseo hizo algo como hombre de Dios, hombre ungido. Puso las manos sobre el rey. Cuando el rey tiraba la flecha, Eliseo colocó sus manos y declaró una palabra. Sí. Dijo, esa flecha que sale ahora es una flecha victoriosa. Amén. Del Señor. Tú derrotarás a los sirios, que eran los enemigos, hasta acabar Amén. con ellos. Y nosotros queremos orar así sobre tu vida hoy. Amén. Orar para que descubras nuevas armas, para que tomes las armas como este rey. Y de alguna manera nosotros al orar es como poner nuestras manos sobre tus manos para que todo lo que hagas y toda arma que utilices en el Señor se vuelva efectiva y veas la victoria total. Amén. Como este rey, hasta acabar con ellos. Hasta acabar con ellos. Esa palabra queremos soltar sobre tu vida. Acompáñanos en esta oración. Amén. Querido Padre, en el nombre Sí, Señor, poderoso en el de nombre Jesús. de Jesús. Nosotros sabemos y creemos, Señor, Gracias. que tus armas, las que tú nos diste, Gracias, están Señor. ungidas, Señor, Amén. con poder celestial. Amén. Como una tremenda dinamita, como una carga explosiva Amén. para la destrucción total de la Amén. fortaleza del enemigo. Amén. En el nombre de Jesús. Nombre de Esa unción del Espíritu está en las armas. Y hoy tomamos estas armas. Señor. Y ahí sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice. Aquellos que están viendo este video, si podés ahí levantar tus manos donde estás, yo le pido al Espíritu Santo ahora, que no solo nuestras manos, sino las manos del Señor, las manos del Todopoderoso, estén sobre tus manos. Para que cada vez que ores, cada vez que ayunes, cada vez que profetices, que declares una palabra, que ates, que desates, el poder del Señor vaya contigo. Señor. Y sea una flecha victoriosa, una flecha victoriosa en el nombre de Jesús, que cause la demolición
de las fortalezas del enemigo, Señor. sea lo que sea algo en la mente, Sí, sea algo espiritual, algo heredado, Sí, se Señor. derribe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque has tomado las armas, Señor. las armas del Espíritu. Gracias. Bendecimos cada vida en el nombre de Jesús y rompemos esa fortaleza para que esta semana se abra camino y podamos ver cómo la bendición fluye y el enemigo no podrá resistirlo. No podrá resistirlo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Poderosa esta palabra, Amén. muy poderosa. Gloria a Dios. Que tengas bien identificada tu montaña, porque esta semana vas a colocarle allí en los lugares estratégicos Explosivos. ese explosivo espiritual. Y yo creo que si te has entendido cómo se lucha espiritualmente, entonces vas a ver la montaña desaparecer. Amén. Y vas a ver un camino abierto, que Amén. Eso es a lo que queremos llevarte, a que veas un camino abierto y puedas avanzar, puedas llegar a conquistar lo que anhelás. Sea un impedimento, como decías vos, amor, en tu mente, un bloqueo, o en tu salud, una enfermedad. Sabemos que hay gente que está luchando con cuestiones de salud, o en tu familia, lo que sea. Ponele dinamita, Amén. Ponele poder del Espíritu Santo y un camino se te va a abrir en el nombre de Jesús. Algo práctico para hacer esta semana. Qué bueno que hoy mismo, luego de escuchar esta palabra, puedas tomar una decisión y decir, bueno, tal día voy a hacer un ayuno. Es bueno eso, sí. Puedes pedir ayuda, pedir consejo, cómo se ayuna. ¿Sí? Que quizás si es tu primer ayuno, cómo implementarlo de una manera que no te dañe, sino que realmente te fortalezca y puedas ver cómo se cae en esa fortaleza del enemigo. Sí. Tal vez levantarte más temprano, orar en la mañana, madrugar, orar en la noche. Sí. ¿Qué más? Tomar un pasaje para pedirle al Espíritu Santo que te dé una palabra para la semana y declararla. Escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Y vas a ver cómo el Señor te abre camino. Y luego te pido algo, que nos cuentes tu testimonio. Amén. Queremos oír testimonio, porque las señales del Señor van a acompañar a los que creyesen. Amén. Es así. Realmente es así. Dios te bendiga y te muestre cuáles son esas armas que están bien cargadas, ungidas, para darte la victoria. Y Amén. Crucemos el Jordán. No nos olvidemos de las armas, pero Exacto. crucemos este Jordán con la bendición del Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Amén.